cardiogénico, fisiopatología, mecanismos compensadores y tratamiento. El shock cardiogénico es un estado de bajo gasto cardíaco producido por el daño intrínseco de la función contráctil del músculo cardíaco. Se caracteriza por la caída persistente y progresiva de la presión arterial con una adecuada presión de llenado ventricular y con disminución general y grave de la perfusión tisular. Esta incapacidad del corazón para mantener un adecuado bombeo sistémico provoca alteraciones que se producen por la grave disminución de la perfusión a órganos vitales. En la epidemiología encontramos que se presenta del 5 al 10% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Ocurre con más frecuencia por falla ventricular izquierda. En la etiología encontramos dos tipos de causas: daño de la función contráctil asociada a infarto agudo de miocardio en el 40% de la lesión, miocarditis, cardiomiopatía dilatada, depresión miocárdica en shock séptico, daño por la bomba de circulación extracorpórea. Y tenemos otra causa que son los problemas mecánicos asociados a las lesiones valvulares y a la ruptura del septum interventricular o de la pared libre del ventrículo izquierdo. Encontramos hallazgos clínicos hemodinámicos donde la presión arterial menor del 90 milímetros de mercurio o la reducción del 30% se encuentra con taquicardia con pulso rápido y tenue. Por hipoperfusión tisular, palidez, frío, sudoración, piloerección y moteados en la piel. Y por insuficiencia cardíaca, disnea, esternones o distensión venosa yugular, como podemos apreciar en la imagen. Para poder entender la fisiopatología, se necesita entender primero de qué depende los diferentes tipos de variables que tenemos que se pueden alterar para que provoquen condiciones graves en el shock cardiogénico. Entonces, el gasto cardíaco, su fórmula depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la contractibilidad miocárdica. La precarga depende del retorno venoso y está relacionada con los mecanismos renales que controlan el volumen intravascular, como lo sería el sistema renina-angiotensina. En la poscarga está directamente relacionada con la resistencia al flujo sanguíneo por los vasos. Es directamente proporcional a la longitud del vaso sanguíneo y a la viscosidad de la sangre. Y es inversamente proporcional al radio del vaso sanguíneo, y estos cambios que ocurran al radio producen grandes cambios en la resistencia al flujo. Y finalmente, la contractibilidad miocárdica depende del estímulo vasoconstrictor. Respecto al estímulo vasoconstrictor, vamos a estar hablando de que depende directamente del sistema nervioso simpático. La frecuencia cardíaca está influida por esos dos tipos de sistema, simpático y parasimpático. Y ya que la contractibilidad miocárdica depende de el estímulo vasoconstrictor simpático va a estar originado por el mensaje de los vasoreceptores arteriales y va a estar modulado por catecolaminas y localmente por la secreción de sustancias vasoactivas por células endoteliales. La fisiopatología. En el shock cardiogénico genuino, por alterarse la función contráctil del miocardio, inicialmente disminuye el volumen sistólico, disminuyendo consecuentemente el gasto cardíaco, factor necesario para mantener la presión arterial y la presión de perfusión a los órganos vitales. Esto va a ocasionar que se disparen mecanismos compensadores. Estos incluyen estimulación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación de sustancias vasorreguladoras por el endotelio. La regulación del sistema nervioso simpático resulta en una
en un incremento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza contráctil, con incremento del gasto cardíaco y de la presión de perfusión a expensas de un mayor consumo de oxígeno por el miocardio. La disminución de perfusión renal causa incremento en la producción de renina-angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y aldosterona, que incrementa la reabsorción de sodio-agua por el riñón, aumentando el volumen intravascular y por consiguiente la presión de llenado. Otro mecanismo adicional es la liberación de la hormona antidiurética en respuesta a la estimulación de vasoreceptores, ocasionando la reabsorción de agua libre. La vasoconstricción arterial compensadora es máxima en los vasos con mayor densidad de receptores alfa, músculos, piel y tejido esplásmico, con lo que se produce una redistribución de flujo sanguíneo a órganos vitales como corazón y cerebro, con detrimento del flujo a músculos, piel, territorio esplásmico y riñón. También se produce vasoconstricción venosa, con aumento del retorno venoso y dilatación ventricular compensadora, que teóricamente aumenta la fuerza de contracción miocárdica, según la ley de Frank-Starling. De no existir la corrección a la alteración, los mecanismos compensadores beneficiosos pueden resultar insuficientes e incluso perjudiciales. La adecuada perfusión miocárdica depende de la duración del tiempo de diástole y del gradiente de presión entre el flujo coronario y la cavidad ventricular izquierda. Inicialmente, como mecanismo compensador por activación del sistema nervioso simpático, hay taquicardia con mayor consumo de oxígeno, disminuyendo el tiempo de diástole. Se pierde el gradiente de presión a favor del flujo coronario debido a la hipotensión y a la elevación de presión de fin de diástole en la cavidad ventricular. Esto, consecuentemente, va a aumentar que haya mayor isquemia y mayor deterioro de la función cardíaca. El incremento de volumen intravascular y de la precarga por los mecanismos descritos anteriormente causa congestión pulmonar, trastornos en el intercambio gaseoso, disminución del contenido capilar de oxígeno, más isquemia y más deterioro de la función cardíaca. El incremento dificulta el vaciamiento del ventrículo con mayor consumo de oxígeno por el miocardio, aumentando la caída del ventrículo, de la presión de llenado ventricular y de la perfusión tisular. La disminución en la entrega de oxígeno y sustratos al tejido provoca un metabolismo celular predominantemente anaeróbico, produciendo solo 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa utilizada, con sobreproducción de ácido láctico, concomitante acidosis intracelular, detección de depósitos de energía necesarios para mantener las bombas iónicas transmembrana y exceso de agua intracelular. Esto, consecuentemente, va a alterar el transporte de calcio con acumulación intracelular, alteración de las reacciones intramitocondriales y daño irreversible de la célula. Las alteraciones metabólicas sistémicas como la ácido láctica contribuyen al mayor deterioro de la función cardíaca y de los órganos vitales. Y finalmente, todas estas lesiones cardíacas mencionadas van a llevar a la disfunción orgánica y la muerte. En los estudios diagnósticos vamos a encontrar la radiografía de tórax, donde comúnmente se puede observar cardiomegalia y congestión pulmonar o edema pulmonar. En una disección aórtica se puede observar el mediastino ensanchado y la separación entre la calcificación de la íntima y el borde adventicial mayor a 1 centímetro. En el ecocardiograma es insustituible para confirmar el diagnóstico de la disfunción ventricular izquierda y la existencia de complicaciones mecánicas como causales del sistema del shock cardiogénico. En la monitorización hemodinámica, ante la sospecha de que el paciente esté entrando en shock cardiogénico, es indispensable la colocación de un catéter en la arteria pulmonar
y una vía arterial para la confirmación del estado hemodinámico. Según la presión de la oclusión en la arteria pulmonar va a ser mayor a 15 milímetros de mercurio. En el índice cardíaco menor de 2.2 litros sobre minutos sobre metros cuadrados, según la clasificación de Forrester, y va a estar en un estado de perfusión tisular menor del 60%. El manejo se va a tratar con dos objetivos primordiales. Se va a adecuar la perfusión tisular y se va a reperfundir el vaso ocluido. Para poder adecuar la perfusión tisular se debe mejorar adecuando el gasto cardíaco y la presión arterial, lo cual se logra adecuando la poscarga, la precarga y la contractibilidad. Para mantener una tensión arterial adecuada se tiene que utilizar medicamentos vasopresores, ya que al mantener una tensión arterial adecuada va a mejorar la perfusión tisular y la perfusión coronaria. En la precarga se va a optimizar la presión de llenado ventricular. Si es necesario, se puede infundir líquidos hasta perfeccionar una curva para cumplir con la ley de Frank-Starling. En la contractibilidad se mejora el volumen sistólico empleando medicamentos con efecto inotrópico positivo. Buenos días. Abuela, buenos días. ¿Por qué la traen? No, inició con un dolor en el pecho que se extiende como que hacia la espalda o sobre las costillas. ¿Sí? ¿Hace cuánto está así? Pues ella siempre se quejaba de sus dolores, pero inició como con esto hace como una hora más o menos. ¿Y ella sufre alguna enfermedad? Pues sí, sufre de la tensión. ¿De la tensión? ¿Fuma? Bueno, ya fue fumadora, ya no, pero sí, fue fumadora en su momento. ¿Y ella con quién vive? Ella vive solita. Abuela, ¿sé con quién vive? Con Alberto. ¿Quién es Alberto? No sé quién es Alberto, Es mi marido. ha estado diciendo incoherencias. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para saber que ella está tomando el tratamiento juiciosito? No está en la ciudad. ¿No? ¿Vive solita? Sí, vive solita. ¿Y está en controles de algo? ¿Le han hecho exámenes últimamente? Pues el internista le mandó antes un examen y aparecía que el colesterol estaba muy elevado. ¿Estaba muy elevado? Yo le voy a avisar al médico porque es que yo la encuentro que tiene la tensión un poquito bajita, después mire cómo está la respiración y es mejor avisarle al médico. Le vamos a dar un triazuno porque la verdad yo pienso que se nos puede descompensar en cualquier momento. Bueno, acuéstese acá, abuela. Ayúdame a acostarla después. Cuéntame, ¿qué pasó? Una paciente que traen de 63 años de edad, la traen por presentar dolor precordial que irradia a nivel escapular con a miembro superior izquierdo. La familia refiere que tiene antecedentes coronarios, sufre la tensión arterial, está en control por crónicos, donde le hicieron exámenes y en el último control con el internista salió que tenía el colesterol totalmente elevado. La traen por presentar dificultad respiratoria, dolor precordial que ya le mencioné, tiene como especie de equimosis en miembros superiores e inferiores, la dificultad respiratoria es evidente, se le toman signos vitales, la frecuencia cardíaca está un poco elevada y la tensión arterial está disminuida, está en 90-45. Paramos al paciente un momento, vamos a escucharla. Tranquila, abuela. Yo le di prioridad pues porque siento que de pronto en algún momento se nos puede descompensar, entonces le di triazuno y la pasé directo a reanima. Es como un edema pulmonar. Necesito que la monitoricen, oxígeno, líquidos y de una vez un electro. Salió el resultado del electro. No me gusta. Muestra una taquicardia, NST, disminución, de vibraciones de 1 de 6. El ritmo cambió. ¿Cómo así? No, la fibrilación.
Ya vamos a reciclar, despejen. Dos, tres, ya. No, el ritmo nos está cambiando, está disminuyendo. No, la cardioversión no fue exitosa. Despejen, toca reanimación. Como pudimos ver en el caso anterior, se trataba de una paciente de avanzada edad con antecedentes marcados para riesgo cardiovascular como lo era la dislipidemia, antecedentes de hipertensión arterial y que no podíamos constatar un apego al tratamiento de sus patologías ya mencionadas, ya que la paciente se encontraba viviendo sola, entonces no teníamos una garantía como tal de que estuviera recibiendo su tratamiento. Entonces esto nos aumenta el riesgo de un shock cardiogénico, ya que como vimos en el caso tenía niveles de dislipidemia o de colesterol elevado y entonces recordemos que el shock cardiogénico puede ser causado por una hipoperfusión de las coronarias, es decir, que cuando tenemos una hipoperfusión de las coronarias se nos puede desarrollar una isquemia miocárdica. Cuando se nos desarrolla una isquemia miocárdica, entonces vamos a tener una hipoxia tisular. Si se nos desencadena una hipoxia tisular, lo que vamos a tener es un infarto del miocardio. Cuando hay un infarto del miocardio, entonces decimos que hay una falla orgánica, es decir, ya hay un compromiso del órgano. Y si tenemos una falla de este órgano, vamos a tener una falla simultáneamente en la bomba. Entonces, si la bomba o si el sistema de bombeo está comprometido, lo que vamos a encontrar es que recordemos que para el gasto cardíaco necesitamos tanto frecuencia cardíaca como el volumen de eyección sistólica. Y si hay una falla en la bomba, vamos a tener niveles de tensión arterial disminuido, es decir, vamos a tener hipotensión. Y si tenemos hipotensión, pues vamos a tener una hipoperfusión tisular, pero eso ya a nivel sistémico. Entonces, si tenemos una hipoperfusión sistémica, esto nos va a llevar a una hipoperfusión tisular. Y todo esto sumado nos va a llevar a que, como hay una hipoperfusión, las células van a empezar a producir energía de manera anaerobia. Y si presentan si empiezan a producir energía de manera anaerobia, entonces vamos a tener un daño o una apoptosis marcada y puede el paciente entrar en un estado de acidosis láctica, ya que la producción de energía a nivel celular de manera anaerobia nos va a producir ácido láctico. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser una activación de una cascada inflamatoria, lo que nos va a producir óxido nítrico, y este óxido nítrico va a hacer una vasodilatación y va a ser como una cadena. Esto nos va a producir más hipotensión y va a volver a desarrollarse toda la cadena. Por otro lado, el organismo, cuando hay el fallo de la bomba, entonces lo que va a buscar es la liberación de adrenergicos como la adrenalina para tratar de aumentar el gasto cardíaco. Pero si este no es corregido a tiempo, entonces el organismo se va a cansar y va a dejar de producir y nos va a llevar a un infarto como tal. En el caso de la paciente vimos que para intentar de contrarrestar el fallo de la bomba teníamos una taquicardia sinusal y de un momento a otro hubo empezó a hacer entonces una fibrilación. Cuando el paciente entra en la fibrilación, lo que intentaron fue hacer una cardioversión para tratar de corregir el daño. No se obtuvo una respuesta como tal a la cardioversión, por lo tanto no fue exitosa y la paciente entró en paro. Realizaron maniobras de reanimación, pero no fueron exitosas, no se pudo y dieron como tal la hora del deceso.
Entonces esto es una enseñanza de los cuidados que deben de tener los pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular, como el caso de la señora que tenía avanzada edad, tenía antecedentes de tabaquismo y además no se constataba que estaba ingiriendo sus medicamentos como debería ser. Por lo tanto, pueden, como ya lo habíamos mencionado, producir daños del órgano, y como lo vimos en el caso de la señora, que al realizar el electrocardiograma ya el órgano estaba comprometido y tenía unos superiores niveles de las ondas ST, y posteriormente hubo un daño sistémico y por eso hubo tanta complejidad del caso.